It's time for two. It's time for two. It's time for two. It's time for two. ¿Cuánta gente hay hoy en día que muera en plena conciencia y rodeado de sus seres queridos? Muy poca. De hecho, en España, los últimos estudios demuestran que empieza a ser más la gente que muere en un hospital que muere en su domicilio. Es decir, preveo un futuro próximo en el que morir en el domicilio empieza a ser sospechoso. Sí, no es una broma. Parir en el domicilio también es sospechoso. De hecho, en la zona en la que yo ejercizo, en la Sierra Norte, donde hay mucho neorural y mucha mujer que quiere parir a domicilio, en algún caso ha habido amenazas explícitas de la suegra de como haya la menor complicación, tienes problemas judiciales por mí. O sea que aceptar lo normal en algún caso va a tener complicaciones incluso legales. La muerte en casa muy probablemente en un futuro cercano se empieza a ver tan anormalmente como el parto en casa y puede servir de comparación de lo absurdo es que nos parezca anormal parir en casa. Todavía no nos parece raro morir en casa. En el curso de los próximos años, y no me atrevería a hablar de más de un par de décadas, empezará a ser tan anormal morir en casa como parir en casa es hoy y se verá con el mismo sospecha de cosa rara. Si no somos capaces de cambiarlo. Yo creo que somos capaces de cambiarlo, sí somos capaces de verlo. Morir como parir es un hecho natural, es parte del ciclo de la vida. Y necesita médico y necesita ciencia hasta cierto punto. La conciencia de la muerte yo creo que transformó al ser prehumano en humano. No sabemos bien, es otra de las ignorancias de la ciencia, cómo se transformó el mono que podíamos llamar de la evolución de Darwin, si la admitimos, en el ser consciente en el que somos hoy. El proceso aparentemente es paso a paso. No está muy claro que sea paso a paso. En algunos componentes de la evolución se ha demostrado claramente lo que llamamos un salto. Y probablemente puede ser que la consciencia también sea un salto, en el que de pronto alguien empezó a darse cuenta de que el que moría, moría, y era un ser humano que ya lo perdíamos para siempre, y inició el culto a los muertos o el sencillo enterrar. Es muy artificial enterrar a los muertos, lo normal sería dejarlos, que se pudrieran y que se los comieran. De hecho, hay una religión en la India, los Parsis, que dejan a los muertos que se lo coman los aves, porque les parece lo normal, lo natural. Pero las consideraciones acerca de la muerte probablemente transformaron y convirtieron al ser humano, o fue el indicador de que el ser humano era ya humano. Porque la trascendencia de la muerte es que después de la muerte las cosas cambian. O no hay nada, o no sabemos que existe, pero las cosas son sustancialmente distintas. Deja de influir en esta vida. En ese sentido es lo opuesto exactamente al nacimiento, en el que iniciamos un periodo en el que poco a poco vamos siendo conscientes. Aquí bruscamente el ser humano desaparece. No sabemos si las distintas teorías de transmigración o de un cielo son ciertas o falsas, porque no podemos demostrarlas. Es parte de una espiritualidad que yo creo que no debe negarse. Debe al menos considerarse como una opción en la que cada uno de nosotros puede, en su sano juicio, decidir y creer sin que sea motivo ni de manifestación a favor ni en contra de la ciencia, que a ese respecto no tiene nada que decir. Sin embargo, y como ha sucedido con el embarazo y el parto, y hemos comentado, la muerte se ha medicalizado hasta el extremo de negarla. De hecho, es frecuente leer en el periódico o oír en la radio que fulano ha muerto después de luchar. Se emplea la palabra luchar como si fuera una especie de combate en la que
La muerte hay que negarla y finalmente se pierde la batalla. Pero el clásico ya lo dijo, cuando dice murió, dice no terminó, porque empezó a morir cuando nació. Es decir, nuestro vivir es un morir, cada día que consumimos que no va a volver. Y bendito sea Dios que no vuelva, que hayamos disfrutado de ello o hayamos sufrido, pero es un día que no vuelve. Hay otro nuevo y traerá más sufrimiento o más placer o más gusto, pero ese es el vivir. La medicina empieza a negar la muerte. Y el mejor ejemplo lo tenemos en el encarnizamiento diagnóstico y terapéutico alrededor del cáncer. Cáncer, una enfermedad que no terminamos de entender bien, porque algunos cánceres se reducen y desaparecen solos, el mejor ejemplo en el neuroblastoma en los niños, pero hay varios ejemplos, muchos más, desde cáncer de mama, cáncer de próstata, que son cánceres que son estables, que son células cancerosas en el propio sentido del término, la biopsia lo determina, pero no se desarrollan. En porcentajes apreciables, no es un 1%, no es pues el 60% en el cáncer de próstata, en el 40%, 35% en el cáncer de mama. Frente a esos cánceres que no entendemos, la respuesta es de una agresividad brutal. O sea, perdona si he entendido bien. Estás diciendo que una gran parte de los cánceres que se detectan en realidad no avanzarían hacia nada peligroso para la vida de la persona. Eso es. Pero que yo sepa, se tratan todos. Con la misma agresividad. Es más, entonces, yo voy... ¿qué sentido tiene? No lo entiendo. Porque somos ignorantes y no lo reconocemos. O sea, la medicina no reconoce esto que acabas de decir, No. pero hay estudios que lo demuestran. Sí. ¿Y alguien se lo puede decir a los médicos? Sí, publicado en las mejores revistas del mundo. No estoy hablando de revistas, podríamos decir ahora sin ofender, alternativas. No, estoy hablando del New England, Journal of Internal Medicine, el Presiding of the National Academy. Estoy hablando de las mejores revistas del mundo. En todo caso, supongo que la excusa es que como no saben si va o no a evolucionar, mejor tratarlo por si acaso. ¿Sería eso lo que piensan? Claro, pero esa brutalidad llevaría a que toda mujer al nacer le quitásemos las mamas. Claro, porque no sabemos si alguna va a tener o no cáncer. Y el útero. Y el útero, y los ovarios, y la piel, porque puede tener melanoma. Quiere decir que vivir es convivir con el riesgo. Por supuesto. Nosotros sabemos que hay cáncer, al menos deberíamos decirle al paciente las probabilidades en las que nos movemos y ser francos con el paciente. Y hacerle ver al paciente, por ejemplo, en concreto en el cáncer de mama, que la mortalidad por cáncer de mama ha ido disminuyendo en España el 1,4% a lo largo de décadas, no sabemos por qué. Pero no por las mamografías, porque es antes de las mamografías cuando empezó a descender. Eso hay que compartirlo, especialmente con feministas, con mujeres inteligentes que puedan interpretar el problema. No justifica intervenciones de ese estilo la brutalidad de la respuesta, porque por ese sistema, pues no lo sé, haríamos barbaridades. Quiero decir que cada vez que yo tengo un pensamiento de suicidio, pues me encerrarían, porque así evitamos suicidios. Claro, no, mire, yo puedo tener un sentimiento, una sensación de que quiero suicidarme, pero usted no me... Otra cosa es que si me estoy tirando por el balcón y puede recogerme, pues a lo mejor sí requiera unos días de una cierta reclusión, pensamiento, en fin. Pero no podemos a todo el mundo que tiene una sensación de que se quiere suicidar encerrarlo. No lo hacemos. Convivimos con el riesgo. Y esto cuando menos debería decirse. Nuestro fin es morir. La medicina puede detectar algunos procesos antes, con riesgo, porque la sensación que tiene la mujer de que la mama que tiene cáncer le va a matar es falsa. Aunque tenga cáncer no le va a matar. Y además, la que tiene cáncer que va a ir para adelante da síntomas. No tengamos la fantasía que han transmitido respecto al cáncer de cuello de útero, que de pronto hay una coliflor que crece dentro de la vagina y ¡bla! Un cáncer y usted se muere. No, mujer. Las cosas son muy sencillas, distintas. La vagina es como la boca, está llena de gérmenes, incluyendo el virus del papiloma humano, que viven variedades hasta 100 y 200 variedades en la vagina. Fraternalmente. Fraternalmente, es la ecología de la vagina, con bacterias en la vagina normalmente. Y no pasa nada, están ahí y ayudan a que eso esté fresco y bien, y no se infecte y no crezcan otras cosas.
Alguno de ellos puede producir, sobre todo si hay promiscuidad, si se fuma mucho, no sabemos bien, algunos pueden producir un cáncer que se va desarrollando lentísimamente, en 10, 20, 30 años, en los que da tiempo, da síntomas y se hace exploración, o sea. Y además, una vez que el útero se ha defendido, y ya le han hecho usted 2 o 3 años, 2 o 3 veces la prueba, y ya no tiene, ya puede dejar de hacerse la prueba, porque la probabilidad de tener cáncer es nula, porque se ha producido defensas en el cuello del útero. El ser humano lleva como mínimo 2 millones de años de evolución, y si en la evolución tenemos este tipo de cáncer, tenemos este tipo de virus, es porque es mejor que no tenerlo. No sabemos bien por qué. No digo que haya que aceptar la enfermedad como algo inevitable. Que, por cierto, se está volviendo un poco a lo bíblico antiguo. Aquello de, si tiene esta enfermedad, ¿quién ha pecado? Él, su padre, su madre. Ahora empieza a ser un poco lo mismo. Si tiene este cáncer, si le ha dado infarto, ¿en qué ha pecado? ¿No se ha hecho la mamografía? ¿No fue a ver al médico? ¿Siguió tomando huevos fritos? Claro, empieza a haber una sensación de culpabilidad en la enfermedad. Cuando usted se vuelve frágil, cuando la enfermedad le debilita, cuando la enfermedad le enfrenta a la trascendencia de la vida, cuando la enfermedad finalmente aflora esa espiritualidad que usted ha reprimido porque no quería pensar qué sentimientos le unen a su familia, a sus amigos, resulta que además tiene un sentimiento de culpabilidad en el que vive la enfermedad como castigo. Volvemos de nuevo a tiempos antiguos. Así que el avance en algunas cosas viene también a ser un poco el pensamiento ese mágico, de por algo será, y en este sentido culpable. Le dio un infarto a tu hermano, fumaría. No fumaría, si la mayor parte de los infartos da en personas que no tienen ningún factor de riesgo, porque los factores de riesgo son cosas de risa. La muerte es parte de la vida. Y la enfermedad. Y hay un tiempo para morir. Y se puede morir saludablemente. Por lo tanto, esos tratamientos tan agresivos, principalmente contra el cáncer, deberían usarse, en contadísimas ocasiones. En cambio, se han generalizado muchísimo. Sí. El tratamiento contra el cáncer, que ha avanzado, y que en algunos aspectos es muy positivo, el tratamiento contra el cáncer, algunas cosas son tan sencillas como que viene usted a mi consulta, tiene un melanoma, se lo quito y ya está. O sea que no requiere más. Se demuestra que no hay metástasis, se demuestra que no tenía profundidad, que estaba en un periodo inicial, y un cáncer que le puede usted matar desaparece. O sea que no tiene por qué ser siempre a alguna quimioterapia que claramente algún linfoma como Hodgkin pues ayuda clarísimamente prácticamente a resolverlo, con unos costes. De la parte lógica que todos entendemos de una cirugía o una quimioterapia, una farmacología, podríamos decir, contra el cáncer, se pasa a una agresividad brutal contra todo el cáncer y hasta el último día de vida, lo que lo vuelve inhumano. Es decir, sin negar la necesidad de los tratamientos, sí podemos negar la brutalidad de los tratamientos que llegan con alta intensidad al último día, porque es negar lo evidente, que no vamos a morir. Es importante tener claro que la postura en la que se pide racionalidad no es anti nada, es un poco como sucede exactamente con las vacunas. El criticar a alguna vacuna ineficaz o perjudicial no implica ser anti-vacunas. Como yo imagino de la inteligencia de los pro-vacunas, que el ser pro-vacuna, alguna vacuna, como yo mismo soy, yo soy pro-vacuna en el sentido de alguna vacuna, no me hace perder la racionalidad, no me vuelve irracional en el sentido de ser por cualquier vacuna. Este sentido es el mismo en el tratamiento de los pacientes oncológicos o de los pacientes terminales. El pedir piedad con estos pacientes que puedan morir con tranquilidad no implica la negación de los cuidados debidos. Los cuidados debidos sí, los cuidados por encima de lo debido no.
estamos por encima de los cuidados debidos. En general, en el momento actual, morir es difícil. Se ha complicado hasta el punto de que es una agonía con una parte que implica tortura de nuevo. Hay dos componentes, porque en estas cosas hay que ser práctico. Un componente es que algunas familias no quieren un muerto en casa y emplean de justificación el por mi padre haga usted todo. Y no están queriendo decir eso. Están queriendo decir yo no quiero que mi padre muera en casa. Y el problema es que esa persona, en este caso hijo o hija, no tiene el derecho a decidir. Hay que decirle, ¿usted quiere para su padre todo? Sí, voy a hablar con su padre. No, es que mi padre no puede hablar usted con él porque si habla con él se suicida, porque no aguantaría, permítame que yo hable con su padre, que sé cómo hay que hablarlo, si quiere estar presente, esté presente, pero no intervenga, y déjeme que yo comunique a su padre la situación y que sea su padre el que decida si quiere que se haga todo o no. Exacto. Porque ¿Estás de acuerdo en que se informe siempre al enfermo de cuál es su pronóstico? yo creo que el informar al paciente debe ser siempre con honradez. La honradez no implica la brutalidad de usted se va a morir mañana porque tiene un cáncer que le ha invadido el cuerpo entero. Entre otras cosas porque ningún médico nunca diría eso, salvo que estuviera irracional y enloquecido. Porque nadie puede decir eso, nadie lo sabe. Lo que sí se puede transmitir la realidad es que esto no tiene buen aspecto. Sea una enfermedad mental como el Alzheimer, sea una enfermedad orgánica como el cáncer, esto no tiene buen aspecto. Y el paciente, si quiere, ¿qué quiere decir usted, doctor? Pues generalmente los pacientes que empiezan con este problema, al cabo de un año, tienen dificultades graves para poder tomar decisiones por sí mismo. Por ejemplo, si estamos hablando de Alzheimer. O si estamos hablando de cáncer, las vacaciones que usted pensaba tomárselas al año que viene, quizá mejor tómeselas esta, porque así tiene el capricho que usted pensaba. No lo retrase hasta el año que viene. Tómese esas vacaciones que usted sueña de irse a Hollywood, por poner la cosa, este año. Es una manera de transmitir información. La información no tiene por qué ser, tiene un tumor grado 4 con metástasis en nódulos, que además el paciente no entiende. El paciente entiende mucho mejor esta transmisión de información. Y abrir las puertas para que él, y un pacto con el paciente, dígame si quiere que le mienta o no le mienta, yo no voy a mentir. Lo que no puedes decir es que no quiere saber, no me diga nada, doctor, pero cuando le duele la espalda por la metástasis, quiera que yo le mienta. Y le diga, no, eso es la hernia. No. El dolor de espalda pues tiene que ver con eso de lo que usted no quiere hablar. En cualquier caso, lo que sí creo es que las decisiones no tiene que tomarlas la familia. La familia solo es una parte más, importante, pero solo una parte. Es muy importante porque tiene una sobrecarga emocional y física a veces impresionante, que sobrepasa en mucho lo que hacemos los profesionales. Entonces eso merece un respeto. Pero lo que no puede ser es que la persona que se enfrenta al hecho de la muerte no pueda tomar decisiones trascendentales como es que se haga todo lo que hay que hacer. Porque además, se haga todo lo que hay que hacer implica tortura. ¿Qué quiere decir esa frase tan...? Además, en las películas la oímos mucho, ¿no? Doctor, haga usted todo lo que tenga que hacer. No repare en gastos. ¿Qué significa eso? ¿Qué se hace con esos enfermos? Eso significa que nos ponemos en el límite de lo que legalmente se llama tortura. El mejor ejemplo publicado no está en la muerte. Está en concreto en el diagnóstico de niños con trastornos de colon, en los que los padres insisten en que se aclare qué es el problema que tienen, que es un colon irritable, enfermedad que no conocemos bien, cuya causa no determinamos bien, pero que indudablemente en ese plan de haga todo lo que tenga que hacer, incluye biopsias yeyunales, incluye análisis, incluye intervenciones que los gastroenterólogos ingleses que lo publicaron en el último comentario del artículo claramente decían que si seguían atendiendo a las exigencias de los padres de llegar a un diagnóstico orgánico, tendrían que denunciar a los padres al fiscal porque estaban pidiendo cosas que eran torturar a los niños en la búsqueda
de un diagnóstico biológico que diera una especie, podríamos decir, de crédito a una enfermedad que tiene un gran componente que no conocemos psicológico. Y como forma de darle revestimiento, porque la orientación biológica no es solamente de la ciencia médica, del sistema sanitario, sino también de la sociedad, los padres sugerían pruebas que estaban en el límite de lo que era tortura del niño. Esto sucede exactamente igual con los pacientes que van a morir, sean niños, jóvenes o adultos, sin que la sociedad rechace tan activamente las intervenciones. Haga por mi padre todo lo que sea, implica, por un lado, todo el gasto, eso que no se tenga en cuenta, faltaría más. Y segundo, cualquier cosa que añada un minuto de vida. Pero un minuto de vida a cambio de 6 meses de tortura, ese es un balance. Los economistas lo llaman esto trade-off, que es, ¿qué consigo a costa de qué? Si yo lo que consigo a costa de un tratamiento brutal, en el que en 6 meses voy a estar ingresado con infecciones que me van a obligar a una UCI, a una UBI, en la que no voy a ver a mis familiares, en la que voy a ser un ser conectado a máquinas para conseguir un día, usted explíquemelo tranquilamente, porque yo eso no lo quiero. Yo no quiero un día más. Yo quiero esos 6 meses con dificultades, pero quizá al borde del mar, quizá con mi familia, quizá con música, quizá en un monasterio, quizá en una secta en la que yo estoy a gusto, quizá con una comida macrobiótica que me pueden ofrecer, que me va a dar... Bien, eso es lo que se hace, ¿no? Normalmente se ingresa Las opciones a los pacientes son nulas. Si una persona pidiera eso, le tratarían de loco probablemente hoy en día, ¿no? No, yo no quiero ingresar, no quiero que me hagan nada, yo me voy a viajar, o me voy a meditar, o me voy a... No, yo creo que ahí todavía no tenemos el problema tan brutal como en el parto. Creo que ahí hay todavía una cierta humanidad. El último caso conocido por mí, personalmente, no como médico suyo, ¿no?, sino como compañero, un hospital, fumador persistente, que finalmente tiene cáncer de pulmón y que pidió, lo único que quiero es confirmar que es cáncer de pulmón y a partir de ahí no quiero nada. Y efectivamente se confirmó que era cáncer de pulmón con las pruebas pertinentes y una vez confirmado, lo que se le ofreció fue un acompañamiento en la que vivió 1 año, que era lo que tenía que vivir aproximadamente, con y sin intervención, cambia muy poco, y murió dignamente, murió sin dolor, murió sin el agobio, sin los cables, sin la tortura, sin las sondas. Si esa persona hubiera seguido el camino posible en el hospital, ¿qué se le hubiera proporcionado? ¿Qué se le hubiera hecho, por ejemplo? La atención de rutina. La atención de rutina es terrible, porque además es muy independiente de la voluntad del paciente. Entra en una maquinaria en la que además incluso se independiza de la voluntad de los médicos. Hay una especie de comité de tumores que se llama, que analiza el caso, que determina, que aplica protocolos en los que las probabilidades de elección del paciente son mínimas. En muchos hospitales ni siquiera el oncólogo se liga al médico y es permanentemente el mismo, de manera que en muchas ocasiones la capacidad de intervención del paciente o de la familia es casi nula. Un estudio clásico demostró que el oncólogo en una consulta de media hora, no estamos hablando de consultas cortas, o sea que en ese sentido técnico una consulta amplia, dedicaba 30 segundos a sentimientos, a preguntar, en concreto eran pacientes con cáncer de mama, a preguntarle cómo se sentía, qué expectativas tenía, qué le preocupaba, de 30 minutos, 30 segundos. Y eso es habitual y frecuente. De manera que usted entra en una rutina en la que prácticamente no se habla del cáncer, no se habla de sus miedos, no se habla... Como muchos se lo han dicho al principio, hay algún departamento que tiene la postura de decirlo, tiene usted un cáncer y tiene estos pronósticos y no sé cuánto, pero en el día a día lo que se aplica son los protocolos, lo que se aplica son las dosis de quimioterapia, lo que se mide es la prueba en sangre y las cifras que ha salido y no ha salido y se le anima, sube para arriba, baja para abajo. Pero usted, la persona, el ser
que sufre, sus angustias, sus miedos, sus temores, sus sentimientos inexplicables, sus sudores nocturnos cuando empieza a pensar usted en su familia, en lo que deja, en cómo lo deja. Eso no hay lugar. El dolor, si lo van a controlar, si no lo van a controlar, si está controlando. Los sentimientos de culpa, porque este cáncer que tengo yo de útero tiene que ver con las relaciones que tuve promiscua, y usted resulta que tiene un cáncer de cuerpo de útero que no tiene nada que ver. Pero eso usted no termina de entenderlo. El fumar, claro, he fumado, pero hay que tener piedad incluso con ese. Los que no fuman tienen un cáncer de pulmón de cada 800. Los que fuman, 1 de cada 8. Se multiplica por 100 la probabilidad. Pero sigue habiendo cáncer de pulmón entre los que no fuman. Hay que tener un poco de piedad de los que tienen cáncer de pulmón y fuman, porque podrían por casualidad no tenerlo. No hay por qué culpabilizar al paciente. Pero usted piense que estamos hablando de cáncer. Pero yo he insistido en el ejemplo del Alzheimer, y cada vez hay que hablar más de enfermedades degenerativas como una esclerosis lateral amiotrófica, en la que usted se enfrenta a la muerte en el sentido de ir perdiendo cada día la capacidad muscular, hasta que afecta al diafragma y usted deja de respirar plenamente consciente. No siempre hay tiempo para que el paciente exprese qué es lo que quiere, y a veces lo que quiere es nada. Eso, reclusión, cuidado, mimo, capricho, algún capricho de esos inexplicables. Todos somos muy complejos, todos. Quien me entrevista y yo mismo somos muy complejos. Puedes tener algún capricho que casi te dé vergüenza decirlo. ¿Qué capricho tendrías tú si supiese que mañana vas a morir? Es algo, a veces uno lo piensa y podría ser capricho absurdo completamente, ¿eh? Como ir a tomarme un cocido que preparan en no sé dónde. Pues si te vas a morir mañana, lo lógico es que quisieses. No sabemos lo que queremos. Estas cosas los pacientes tienen que poder hablarlas con alguien. Es cierto que no tiene por qué ser el médico, no vamos a medicalizar. Hay médico, insisto, hay enfermera, hay auxiliar de clínica, hay incluso señora de la limpieza. A veces la señora de la limpieza, si tiene sensibilidad, la que abre una puerta a estos sentimientos. Resulta increíble que nosotros... Pero lo que yo no acepto de ninguna manera es que nos neguemos los médicos a que eso no nos toca. Lo nuestro es el respirador, no, lo nuestro es todo. La enfermedad, al tiempo que nos limita, nos vuelve frágil en algunos campos, en otros podríamos decir que incluso nos potencia. Y de esto se habla muy poco. Hay personas que durante una neumonía, que durante un periodo de fractura, que durante un periodo de brote esquizofrénico, desarrollan unas capacidades espirituales, físicas e intelectuales que no recuperan cuando vuelven a la normalidad. Y de esto se habla muy poco. No voy a decir que yo quiero tener una neumonía o un brote esquizofrénico, porque siempre hay que decirlo. Parece que como uno se abre a estos campos, es que está promoviendo la enfermedad, no. Pero una vez que tiene uno la enfermedad, por la complejidad de la que estamos hablando, por esa trascendencia, por esa espiritualidad, pueden suceder cosas raras en las que usted tenga sentimientos extraños de los que incluso se asombre, como durante el momento del parto, en el que usted a lo mejor tiene dolor o no dolor, o medio dolor, y al tiempo, en paralelo, en su mente, unos sentimientos, una iluminación, para emplear un término que puede asustar, que no tiene cuando no tiene el parto. Es algo que usted ve de otra manera, que usted descubre. Y luego casi olvida, porque le resulta increíble que eso le haya sucedido. No es capaz de racionalizarlo, ni siquiera de verbalizarlo. De esto no hablamos, de esto no habla nadie. Esto, si alguien lo dice como yo lo digo ahora, puedo pasar como antisistema, pero por Dios, me levanto a las 5 a estudiar. Soy doctor en medicina, soy profesor de salud pública. Lo único que me diferencia quizá de algunos médicos es
intento reflexionar, intento como científico reconocer los límites y no me importa asomarme a los límites. Y en el límite de la medicina, ver qué hace la medicina esa complementaria. En el límite de la enfermedad, ver qué sucede. En el límite de nuestros conocimientos, qué se vislumbra. En el límite de la vida. En el límite de la vida. En el límite de la vida se puede morir con salud. ¿Qué es lo que yo puedo asegurarle a mis pacientes? Yo no puedo asegurarles que no van a morir. Yo puedo asegurarles que si ellos colaboran conmigo, van a morir con salud. Van a poder disfrutar dentro de lo que les quede de la enfermedad, de la vida, en su capacidad. En algún momento ya, en los momentos terminales, quizá en la cama. Pero hasta los momentos terminales puede haber el recuerdo de esa boda en la que usted disfrutó, puede haber la rememoración de ese beso que usted dio a su padre cuando a su vez moría, puede haber esa vibración que usted sintió en un acto religioso, puede haber cosas que usted puede recordar conmigo, con su mujer, con su hijo, con su esposo, con su padre, que hagan que esa muerte tenga una parte de saludable. Esto cuesta decirlo y a veces de creerlo, pero es cierto. Claro, usted tiene que controlar el dolor, usted tiene que controlar el insomnio, usted tiene que controlar la angustia, usted tiene que controlar la depresión, usted tiene que controlar los edemas, usted tiene que controlar la asfixia, usted tiene que controlar la ascitis. Todo eso, controlar el estreñimiento, controlar los vómitos. Todo eso que estoy nombrando es controlable médicamente hoy, porque ese es el desarrollo que hemos logrado. Y sin embargo, no se traduce en que podamos morir con todo eso controlado en una situación en la que uno finalmente se enfrenta a la muerte, la acepta y muere con tranquilidad, con salud. Es mi hora, ha llegado, he cumplido parte de lo que yo quería en la vida, otra no lo he cumplido. Probablemente he hecho más bien que mal, he hecho mal, me arrepiento, he hecho bien y me alegra, y creo que como ser humano no soy peor que la media. Y ya está, ¿no? Poder morir así es hoy casi imposible, es infrecuente. Estamos convirtiéndolo, la muerte, o el abandono, que también tenemos, el paciente se muere sin atención prácticamente, en parte porque lo único que se supone es que esa respuesta, como la otra al parto normal, es del especialista, del ginecólogo. En esto, la respuesta a la muerte normal, podríamos decir, es de los de paliativos, lo cual, perdone, la muerte normal es de los profesionales normales, de los que han conocido al paciente toda la vida, de los que pueden recordar con el paciente mientras que están cambiando la medicación, la muerte del vecino de hace 10 años. ¿Los médicos de paliativos serían los especialistas en que la gente se muera? Claro. ¿Existen médicos especializados en eso? Existen médicos especialistas en eso. Existen médicos especializados morir. En el mejor morir. ¿Y se muere mejor ahí? Si uno lo compara con la brutalidad de no recibir atención apropiada, sí. De la misma manera que uno muere mejor si muere en un hospicio, que dicen en inglés, que es un lugar para morir, que si muere en su casa sin ningún cuidado. Pero, si usted compara morir en el hospice o morir con paliativos en una muerte normal, atendido por su médico, su enfermera, su equipo de conocidos, en su casa, rodeado por su familia, no hay color. Lamentablemente, muchos médicos de atención primaria, muchas enfermeras, están haciendo dejación de responsabilidades y considerar que enfrentarse a la muerte es una cosa difícil. Yo lo critico ampliamente, porque la atención primaria, los médicos generales de familia, las enfermeras de atención primaria, somos los especialistas de lo frecuente. Y nada hay más frecuente que la muerte. Quiero decir que gripe, alguien puede no haber pasado gripe, pero morirse, se va a morir el 100%. Partos, a lo mejor no tiene partos el 100% de las mujeres, pero el 100% de las mujeres se mueren. Luego, no podemos negarnos a que el acto más trascendente y frecuente de nuestras vidas se convierta en algo que los médicos no saben manejar.
Hay dificultades prácticas, de la misma manera que tener el paciente hasta que muere en casa tiene complicaciones, para las que la sociedad debería ayudar. Y volvemos al dinero. Si el paciente elige morir en casa, probablemente tenga que haber un apoyo que cueste dinero. Y habrá que decidir si se apoya a la familia económicamente, si es el caso, o con recursos, porque se está librando dinero en el hospital, que es muy caro, aunque solo fuera por práctica. Entonces, ¿cuál es la tortura a la que te refieres que se recibe en los centros de paliativos? Primero, si entras ya en paliativo propiamente dicho, quizá la tortura no es la de el tratamiento cuando te enfrentas a la muerte, por ejemplo, en oncología, con tratamientos progresivamente más intensos que llegan hasta un punto de torturar en el sentido de complicaciones, dolor, sufrimiento. En el sentido de atención paliativa, que no sea por el médico suyo, es que se rompe lo que se llama longitudinalidad. Se rompe la atención por el médico que todos aspiramos a tener, que entra en casa, que nos conoce, que ha visto el crecimiento de nuestros hijos y que puede entender lo que significa en nuestra familia morir de determinada manera. Que si alguien de paliativos viene o me llevan a un hospice, es un poco como el helicóptero o como el paracaídas. Que está muy bien, si el paracaídas me trae comida, yo lo agradezco, porque si no... Pero claro, preferiría no tener el paracaídas. Prefería no tener el hospice, prefería tener a mi médico, mi enfermera, mi equipo, mi centro, mi gente de siempre. Es como que si te llevan a paliativos, aunque no tengas nada, igual te mueres igual del susto, ¿no? Un poco. Y sobre todo yo reservaría la trascendencia de la muerte a paliativos cuando la muerte como el parto se complicase. Cuando, por ejemplo, yo tuviese que hacer una ascitis, evacuar una ascitis y no estuviera muy práctico, es lógico que haya alguien que sepa de ello, que son los de paliativos, que pueden desplazarse a la casa y juntos lo hacemos. Yo comprendo. O un dolor que se resiste. Hay dolores que se resisten, pacientes en los que el dolor tiene otras características y se requiere la cooperación del especialista, y sea bienvenida. Vuelvo como siempre, yo necesito ginecólogos que hagan cargo, necesito paliativos que se hagan cargo y que cooperen. Pero el morir es un acto fisiológico. El morir es parte de la vida, el morir es parte de vivir. Y en ese sentido no conviene medicalizarlo en exceso. En ese sentido conviene que los pacientes y las familias puedan expresar alternativas y no ser por ellos rechazadas. Esto recuerda un poco a los que no aceptan a determinados medicamentos, como vacunas. Yo no acepto los medicamentos, como yo no acepto, como testigo de Jehová, una transfusión. Usted no me niega el resto de la atención que por ética debe darme. No me trate mal de ninguna manera, ni física, ni psíquica, ni sociológica, ni científicamente. Usted me acepta a mí porque yo soy una persona gorda que no voy a adelgazar. Pero además de la gordura yo puedo tener una neumonía. Porque yo tenga neumonía y sea gorda, usted no me va a tratar mal. Eso es muy importante, porque el sistema sanitario está un poco pensado para que seamos obedientes. Y hay pacientes que no son obedientes. Y siguen siendo dignos, y siguen siendo personas. En ese sentido estoy ahora reclamando que la muerte, el morir, se convierta también en acto optativo, en el que uno finalmente pueda decidir qué elige frente a la muerte. ¿Elige eso de hago todo para mi padre? No. Haga lo que sea prudente, haga lo que sea lógico y párese cuando las perspectivas sean nulas y no siga esos meses en los que la quimioterapia solo va a ser tortura. No está yendo bien y paramos. Y a partir de ahí un tratamiento paliativo que le asegure, y a partir de ahí una vivencia, y a partir de ahí una comunidad, y a partir de ahí lo que usted quiera, lo que usted se enfrentará a ello oyendo música gregoriana, o se enfrentará a ello dando paseos por el bosque y dando de comer a las palomas salvajes, eso, lo que usted quiera. ¿Qué sería un tratamiento paliativo? ¿Calmantes para no sufrir o va más allá? Yo voy a ir más allá. Yo público y por escrito y en la práctica estoy a favor de que se pueda elegir el momento de la muerte. Cuando la situación definida como se define en una Holanda, en una Bélgica,
en Oregón, por ejemplo, no tenga opciones. Y cuando se regule cómo hay que hacerlo, estoy hablando clara y lisa y llanamente a favor de la eutanasia. Yo creo que hay personas que pueden elegir tres opciones clarísimamente. Yo distinguiría muy claramente entre la opción de los tratamientos y el seguimiento habitual. Haga usted todo lo que haya que hacer, inclusive brutalidades. Haga usted lo que es racional y después ayúdeme a enfrentarme a la muerte de manera que yo no tenga sufrimiento innecesario. Y hay una tercera opción que podríamos decir, ayúdeme a morir antes de que haya que hacer cosas mayores. Y que esto se regulase como se regula en otros países. Por cierto, tengo que decir que una ley a este respecto la prometió el Partido Socialista Obrero Español cuando ganó las anteriores elecciones. La ha ignorado. Yo he hecho unas peticiones a los partidos políticos, 19 peticiones, para que se consideren en sus programas electorales y naturalmente una de ellas es esta, porque yo creo que también hay que tener una opción a optar para que la muerte sea de otra forma, en condiciones legales. No podemos seguir con esa zona opaca en la que hoy nos movemos muchos médicos y gran parte de la sociedad, en la que las cosas se resuelven, podríamos llamar, entre una eutanasia y lo que llamamos una sedación agresiva, en la que no queda claro. En esto, la Organización Médica Colegial, en el momento actual, ha fomentado y de hecho ha sacado un documento que yo apoyo porque define claramente la sedación terminal, que al menos es una opción y la define bastante bien, claramente en contra de la eutanasia. O sea, la Organización Médica Colegial, y yo pertenezco a ella, pero como grupo está en contra de la eutanasia. Sin embargo, hay que reconocer que el último documento que ha sacado acerca de atención a terminales y de sedación terminal es un paso que va muy allí en el camino que yo estoy ahora mismo recomendando, que estoy yo ahora defendiendo. No da el siguiente paso. Y al no dar el siguiente paso, deja en una zona de sombras algo que sucede. Porque esto es un poco como los abortos, que se pueden negar los abortos voluntarios, pero terminan sucediendo en condiciones que no son las ideales, en condiciones en las que no se siguen unas normas que darían una seguridad jurídica a la sociedad también, porque yo comprendo el miedo y la prevención social a que esto se transforme en una especie de, pues eso, de eugenesia. Eugenesia que, por cierto, la sociedad admite casi sin mucha discusión en la eugenesia que estamos viendo con la selección de embriones, que a mí me asombra la poca discusión ética y social que hay al respecto. Seleccionan un embrión para evitar una enfermedad que tenía o podía tener y ahí eso tiene unos problemas éticos enormes que se soslayan, como se soslayan en la triple determinación que se está haciendo ahora casi de rutina de la nuca del niño, de la hormona en sangre. Pues tiene mucha probabilidad de tener un síndrome de Down. Pues vamos a hacerle entonces una toma coriónica. ¿Pero cuánta probabilidad tengo? Bueno, pues una de cada 400. ¿Y qué probabilidad hay de que muera el feto o el embrión con la toma coriónica? Una de cada 100. ¡Caramba! Y si no tiene el síndrome o la alteración congénita cromosómica, que es de uno de cada 200, uno de cada 200, 300 o 400. Estamos hablando de unas probabilidades. Y sin embargo no se está planteando la cuestión ética. Y usted habla de eutanasia y estoy seguro que conforme lo oiga, más de uno desconectará. Y de lo otro no. No, yo creo que el morir, lo estoy reivindicando, también implica un hecho trascendente en el que la espiritualidad es muy importante. Yo reivindico que el día que el paciente, la persona, se enfrenta a la muerte, puede ser un periodo muy especial de su vida. Puede ser un periodo de una trascendencia enorme, de reflexión, de examen, de cumplimiento de deseos, también de miedos, ¿por qué no hay que decirlo? La misma mujer que se enfrenta al parto no deja de tener unos miedos atávicos acerca de si se complicará o no se complicará, porque es una parte al tiempo de la alegría y al tiempo de la valentía, al mismo tiempo. Y esto sucede exactamente igual frente a la muerte, al mismo tiempo de la serenidad de voy a pasarme mis últimos días leyendo el Cervantes, porque quiero leer de Cervantes, Quijote, quiero leer, porque tengo el capricho, nunca lo he leído a fondo, pues al mismo
te despiertas a las 2 de la mañana y piensas que esto se acaba, que se acaba, que este marido que tengo al lado, que me va a dejar de tener porque me voy a morir, que lo voy a dejar solo, y hay 2 niños pequeños. Es al tiempo, es simultáneo, no podemos evitarlo, no podemos tener la ficción tampoco de una muerte en la que tomando una píldora no nos importe morir. No, nos va a importar, y vamos a reaccionar de formas que nos van a sorprender a nosotros mismos. Pero reivindico esa capacidad. No quiero ni que me atonten sin necesidad, ni que me traten con crueldad de manera que para añadirme segundos a mi vida. Y eso lo reivindico desde el punto de vista humano, científico, profesional, y también desde el punto de vista social, económico. En el momento actual, el coste en los días antes de morirnos, en los meses antes de morirnos, en las horas antes de morirnos, son un disparate. A nivel económico hablas. Económico. Estoy hablando desde el punto de vista social, lo reivindico desde los 2 puntos de vista. Y eso es muy raro porque los médicos también, al tiempo que no quieren hablar de eutanasia, no quieren hablar en muchas ocasiones de costes, de gastos. No. Si yo me voy a morir al cabo de 6 meses, no está justificado cualquier coste que me alargue un día. Que no está justificado, que la sociedad no tiene que estar dispuesta a ello, porque estamos hablando a lo mejor de 1 millón de euros. Es que estamos hablando de cantidades, sí. No es broma que... ¿1 millón de euros de un paciente? Sí. ¿Un paciente? Sí, algunos tratamientos pueden costar 1 millón de euros. Para rendimientos de a lo mejor 2 meses sobre 6. En algún debate economista se ha llegado a plantear algo que puede parecer cínico, pero es decirle al paciente, sentarse con él con tranquilidad y mucha humanidad y decir algo así teórico, de mire, vamos a ver, las probabilidades de morir con el tratamiento habitual son tantas. Si empleamos tratamientos excepcionales, aumentamos tantas horas o días. ¿Qué le parece si el coste nos lo repartimos a la mitad? Le damos a usted la mitad de lo que va a costar ese tratamiento y la otra mitad para la sociedad, para otros pacientes. ¿Entiende lo que estoy diciendo? El coste llega a ser tan brutal y tener tan poco rendimiento que cabría plantear el decir, bueno, la sociedad en ese afán loco de que gastemos lo que sea, me dice que al final gaste un tratamiento de 300.000 euros. ¿A usted qué le parecería si no lo empleásemos y lo dividiéramos? 150.000 para usted, para su familia, y 150.000 para la sociedad. Dicho así, suena brutal, pero es que es brutal ese coste que estamos teniendo en los últimos periodos de vida que no tiene sentido, que no añade nada y que yo reivindico también que la sociedad se lo plantee. Porque ese coste que no añade nada, excepto sufrimiento al paciente, es el que nos impide que los viejos tengan buenas bocas. O sea, ese es el que impide que después haya unos buenos tratamientos en otras muchas cosas. Ese es el que impide que después no haya un buen servicio sanitario y haya esas listas de esperas. O sea, que estamos pagando con mucho esfuerzo algo que rinde muy poco. Y ahí hay una responsabilidad social en la que tendríamos que decidir todos acerca de qué es lo que queremos. Y ese debate también se está soslayando. No hay nadie que plantee esta cuestión. Cuando se plantea en el sentido general, no ya de cáncer o de Alzheimer, sino en general, claro, en los 6 meses antes de la muerte se gasta casi el 50% de lo que gastamos. Es que estamos hablando de eso, de que de lo que gastamos en sanidad el 50% es en los últimos 6 meses. El debate muy interesante que ahí sí se ha planteado profesionalmente es, bueno, pero es que como en el cáncer, partes de lo que empleamos mucho dinero después se recuperan y viven muchos años bien. Y es cierto. Usted, por ejemplo, tiene una insuficiencia cardíaca brutal y en los últimos 6 meses le ponemos un trasplante de corazón, es de lo que va bien y tiene a lo mejor 5 años después muy buenos. ¿Cómo se distingue uno de otro? Del que se va a morir y estamos tirando el dinero. Bueno, hay métodos, O sea, primero la capacidad pronóstica de los médicos, que está demostrada. Segundo, algoritmo. Y tercero, cierto grado de lógica. No estamos diciendo que el 100% de los que se van a morir dentro de 6 meses los dejamos sin nada. Y les ofrezcamos, miren,
le vamos a pagar una vacación en Honolulu, que no sale mucho más barato, y si usted quiere, a toda la familia en Canarias. Claro, no estamos hablando de esa brutalidad que a nadie se le ocurriría. Estamos hablando de una normalidad en la que no tendríamos esa brutalidad de irse a Canarias toda la familia a costa del que se va a morir, porque así no nos gastamos dinero, y la contraria, del esfuerzo vano, cruel, que impide que como sociedad y como personas nos enfrentemos a la muerte con tranquilidad, con serenidad, con eso que no pudimos tener antes del parto, porque nosotros no éramos conscientes. Ahora sí somos conscientes. Vamos a entrar en una etapa de inconsciencia, vamos a entrar en una etapa en la que no sabemos qué pasa. Quizás nada, quizás sencillamente nos transformemos en minerales y nuestra conciencia desaparezca y nuestro ser no exista en nada. Quizás sí, quizá haya desde la transmigración que nos prometen algunos a... Pero ese periodo de tiempo es muy importante. Ese periodo de tiempo no podemos perderlo en brutalidades, pendientes de pruebas, pendiente de análisis, pendiente de radiografías, pendiente de ecografía, pendiente de tal, pendiente de quimio, pendiente de una quimio más agresiva nueva que han descubierto, pendiente de un ensayo clínico en el que si entro tengo una probabilidad. Parece. Hay una ética que yo llamo del basta ya. Un artículo publicado con ese nombre, teclea ética basta ya en internet y sale que alguna vez algún pariente cercano de alguien que ha muerto me ha agradecido y en algún caso dolido por no haberlo descubierto antes, por no haber descubierto un texto en el que aconsejaba, hay un momento para decir no, hay un momento para decir, viene la frente, viene la muerte, viene de frente, vamos a enfrentarnos con ella no luchando, sino aceptándola. Es un momento en el que, por lógica, debe ser apropiado. Mi momento de no morirme no es ahora mismo decir, no, yo ya no hago nada en el resto de mi vida, lo que me toque. No, hombre, tengo 62 años, me quedan unos años de vida, puede ser unos días o pueden ser unas horas. Si alguna cosa razonable, tengo una apendicitis que todavía no he tenido, me someteré a operación. Pero hay un momento que por lógica todos vemos venir, en el que hay que dejar de decir eso de haga todo lo que haya que hacer. No, haga lo que sea razonable y prudente y deme libertad para poder elegir el entrar en esa locura, porque hay pacientes que quieren entrar y a alguno habrá que respetarlo, pero sin quitar el debate social de hasta qué punto vamos a consentir eso. Permita a algunos que mueran en su casa y elijan qué hacer, y si algunos quieren abreviar esos periodos de tiempo, que también tengan posibilidad de elegir, si es su voluntad y se cumplen unas características legales de que intervengan los médicos, en fin, las salvaguardas que son lógicas y prudentes. Reivindicar esto es reivindicar, insisto, una medicina científica y humana, que yo creo que si no lo reivindicamos nosotros, será exigido por la sociedad con otras soluciones, que no estoy seguro que sean mejores que las que podamos dar nosotros, pero sí estoy seguro que van a dar más humanidad y van a abrir un campo que ya está abierto, que va a utilizar la gente también para morir, porque no puede ser que sigamos observando estas brutalidades y no respondiendo a ellas. Creo que tenemos una responsabilidad moral, los profesionales y la sociedad. Esto tiene que tener una respuesta. Es una llamada de atención para que demos respuesta a los problemas que tenemos al nacer y al morir. No podemos seguir ciegos ante ellos porque son trascendentes, son algo que nos llega al fondo de lo que somos como seres humanos, que no somos pura biología, que somos sentimientos, que somos espíritu, que tenemos mente, que tenemos un cerebro que no controlamos. Juan, si fueras a morir mañana, ¿qué harías esta noche? Probablemente pasear con mi esposa al mar. Pasear en el mar, ver el mar, mirar el mar, oler el mar, sentir el ruido de las olas, el viento, con una manta, en una hamaca, dejar pasar las horas. No lo sé, no lo he pensado. He pensado porque tuve una época en la que tuve una alteración que sugería cáncer con metástasis, en la que pensé que me iba a morir, y todo esto que digo, lo hice. De manera que no tengo solo el conocimiento de mis pacientes, tengo el conocimiento personal de haberme enfrentado a un cuadro que todos mis compañeros, y yo también, creíamos que era de metástasis, de un cáncer de próstata,
literalmente, efecto de todas estas cosas que estoy diciendo, de ir programando, rechazando, negando, preparando, previendo, no llegué a la última pregunta de si esto llega ya mañana, ¿qué haría? Porque estaba viviendo la muerte como la viven los pacientes, resolviendo hoy porque la metástasis va para adelante, porque ya estoy afectado y no di respuesta a esa pregunta. Gracias. It's time for two. It's time for two. It's time for two. It's time for two.